Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca y vamos a hablar un poquitito de economía. Hay un montón de temas para hablar. Vamos a hablar del tema de los jubilados, de los bonos en especial también. Y fundamentalmente vamos a hablar con Gabriel Rubinstein, que es de Gra Consultores. Rubinstein, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. A ver, el otro día estaba leyendo una nota, ya estamos con una alta inflación y esto nos puede jugar a favor, dijo usted. ¿Es así? Bueno, para entender eso hay que considerar que en este momento el gobierno está incurriendo en un gran déficit fiscal por todo el tema de la cuarentena, que ese déficit fiscal va a ser más alto. Sí. Y que va a tener que emitir bonos porque el déficit se financia con emisión monetaria y después hay que absorberlo. Entonces va a haber que absorberlo y habría que empezar desde ahora ya con bonos en una cantidad bastante apreciable. Entonces, después esos bonos del Estado, para una economía como la Argentina que tiene problemas de poca tolerancia a la deuda, que todavía estamos ahí viendo si estamos en default o no estamos en default, es mejor que se reduzca. Una manera que se reduzca es que eso se vaya licuando con la inflación. Es decir, se habla de un impuesto inflacionario. La inflación es como un ingreso que tiene el Estado por la emisión monetaria, Sí. que se llama el señoriaje. Entonces, el tener más inflación que cualquier país nos da la posibilidad de que esa deuda no sea tan alta. O sea, si la deuda tiene que crecer, por ejemplo, no sé, 5, 6 o 7 puntos del PBI, a través de la inflación se puede hacer que en 3, 4, 5 años sea 2% del PBI. Es una emisión en pesos que le permite un recurso que al Estado se apropia del inflacionario y de esa manera puede ir cancelando esa deuda de a poquito. Entonces, no es que yo digo que la inflación es buena, la inflación no es buena, pero dado que venimos de 50% de inflación, tolerar 30% de inflación por 3, 4 años no es tan grave. Claro. Para lidiar con todos los costos que ahora y que tiene la cuarentena ahora y que va a tener en estos próximos meses, ¿no? Ahora, lo que suena en la calle, digamos, es, uno le pregunta a comerciantes, uno pregunta en la calle o al revés, le preguntan a uno. Y la sensación que hay por esto de la pandemia, que está todo cerrado, que no hay consumo, que hay recesión y demás, es que, lo voy a decir literal, que al término de esta pandemia, que todavía no sabemos cuándo va a ser, vamos a terminar hecho pelota. O sea, una economía, algunos dicen, no sé si está bien o está mal, peor que en 2001. Bueno, acá hay una decisión del gobierno debido a la cuarentena de que las empresas no trabajen, que las fábricas estén cerradas. O sea, en ese sentido, abril fue el peor mes de la historia argentina, peor que el 2001. En el 2001 fue una recesión de varios meses. Sí. En cambio acá en un solo mes, en marzo y en abril, la caída es estrepitosa y en mayo apenas hay una cierta recuperación. Ahora, se trata de que la economía quede lo menos estropeada posible para cuando termine la cuarentena. Por eso es importante la ayuda estatal. Hoy hay esta ayuda estatal del programa para las empresas, del programa de asistencia, el ATP, Asistencia al Trabajo Productivo, que es un buen programa, pero que tendría que ser 5 veces más grande de lo que es. O sea que en ese sentido, si la economía va a estar un poco estropeada, en parte es porque el Estado no se anima a ayudar a las empresas todo lo que debería. Y eso es un problema que estamos teniendo. Pero si el gobierno ayudara más, perfectamente una vez que se terminara la cuarentena, las empresas pueden estar en condiciones de seguir con su misma dotación de personal y haciendo lo mismo que hacían antes de la cuarentena. Pero hay que ayudarlas generosamente en este periodo. Claro, ¿y cuáles serían las empresas? Bueno, ya sabemos que algunos sectores son los, entre comillas, muchas comillas, más beneficiados, que es el rubro alimentos, y según, bueno, su estudio o sus estudios, ¿cuáles son, digamos, los rubros más perjudicados? Está repleto, digamos, de rubros perjudicados. Algunos son sumamente obvios, restaurantes, peluquerías, sí, los shopping, etcétera, etcétera, que están cerrados 100%. Sí. Pero los que están abiertos, incluso muchos alimentos, están trabajando
algunos que uno diría que deberían estar aumentando sus ventas, por ahí tienen 20, 30 o 40% más bajas las ventas que lo normal. O sea que son muchísimos los sectores afectados. El gobierno eso lo sabe, lo tiene bastante estudiado y sin embargo, digamos, no es generoso al momento de ayudar a las empresas. Es una ayuda muy limitada y todavía un universo limitado de empresas. Claro. Ahora, el tema de las pymes, por ejemplo, es, bueno, son los rubros, digamos, en distintos rubros, ¿no? Son las pymes las que van a quedar más golpeadas, obviamente, después de todo este periodo, ¿no? Y digamos, la gran pregunta que seguramente se deben hacer todos los economistas, y usted incluido, es cómo van a hacer para salir adelante si es que no reciben la ayuda necesaria del gobierno. Y no, si no reciben ayuda del gobierno, y no solo las pymes, imaginemos una empresa grande, uno no tiene por qué pensar que por más que una empresa grande no significa que el principal accionista de esa empresa vaya, supongamos que tuviera 1000 personas y tiene que pagar sueldos. ¿Cómo hace para pagarlo? No va a pagarlo ni vendiendo a lo mejor sus propiedades lo puede pagar. Entonces no se trata de pequeño, mediano o grande. Acá hay que ayudar a todas. Y justamente si el gobierno no ayuda, y las empresas van a tener serios problemas porque no van a poder, las empresas no deben endeudarse en esta etapa para pagar salarios, por eso necesita la ayuda del Estado. Si se van a endeudar, el año que viene no van a poder pagar las deudas. Y si van a poner ahorros de alguno de los dueños, y va a ser algo muy limitado, entonces van a tener que echar mucha gente. Por eso la clave de esta época es como si fuera un feriado, digamos, de fin de año, ¿no? Supongamos que cierra el 30 de diciembre y abre el 2 de enero. Sí. Cuando abre el 2 de enero abre todo normal. Sí. Para si el feriado es una semana, son 2 semanas, es un mes, son 2 meses, son 3 meses, ahí la cosa cambia. Entonces, y la empresa no puede trabajar. Entonces, si la ayuda estatal es poca, y va a haber una economía que se va a recuperar lentamente, va a haber muchas empresas cerradas, va a haber mucha gente en la calle, porque finalmente las empresas, aunque pongan triple indemnización, cuádruple indemnización, si no pueden trabajar, cierran, quiebran, y la gente se queda en la calle. O sea que por eso que en esta etapa es crucial la ayuda del Estado a las empresas, si no va a haber bastantes problemas a la salida de la cuarentena. Rubinstein, y otra de las preguntas es el tema bueno, estamos a horas nada más del tema de si hay o no default en la Argentina, el tema de acuerdo o no acuerdo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve eso en cuanto a la acción de un ministro de Economía, Martín Guzmán, que habla poco? Yo no sé si hace mucho y habla poco o la verdad que no sabemos qué. No, hacer mucho no hicieron, porque la verdad es que cuando se habla de una negociación siempre son dos partes. Sí. Si después de 5 meses se hace una propuesta y les da vergüenza publicar la cifra porque es menor al 20%, es que trabajaron mal, porque simplemente estuvieron haciendo un trabajo medio de lobby internacional, Sí. con el Fondo Monetario, con el Papa, con los gobiernos, etcétera, pero a la hora de negociar con quien hay que negociar, hicieron una propuesta que no tuvo el menor consenso. Entonces, no hicieron bien su trabajo. Ajá. Y hoy estamos en esta situación negociando más bien contra las cuerdas en términos de días, aunque ya el tema del 22 mismo se puede pasar por unos días. Si se termina la negociación, el tema del 22 de mayo, que vence un bono, no va a gatillar lo que se llama la aceleración por el default, no va a gatillar eso porque se está en plena negociación, pero si no se llega a un feliz término, Sí. y bueno, en pocos días, o en un par de semanas, ya estaremos en default. Claro. Entonces la negociación, a mi juicio, fue mal llevada, simplemente hubo una permanente presentaciones del gobierno y terminó en una presentación unilateral, con muy poca aceptación, y se perdió mucho tiempo. Todo esto, se perdieron varios meses. Es decir, que la negociación para usted, Rubinstein, está mal hecha. Está mal hecha, está mal encaminada desde el principio. Esto debería ser, cuando ya en noviembre debería haberse hecho hablar con el fondo, empezar a hablar con los acreedores y tratar de cerrar todo en diciembre. Se podía haber hecho. Claro. Y no se hizo. Y ahora, pues, para enero, febrero, marzo, abril,
Y finalmente, para terminar, si uno hubiera dicho, bueno, hicieron todo este tiempo, pero terminaron con un canje con el 90% de aceptación, uno dirá, bueno, se tomaron el tiempo y lo hicieron muy bien. Se tomaron el tiempo para llegar a nada, recién ahora empezaron a negociar. Claro. En serio, lo demás fue como una preparación para una negociación y no, o sea, no, en ese sentido para mí se hicieron bastante mal las cosas, por no decir muy mal. Vicky. Gabriel, ¿y cómo crees que cae este aumento del 6% en las jubilaciones? Bueno, el 6%, yo no vi ahora si el 6% a qué periodo se refiere, si eso por única vez. En el Acá mes hay de aumentos ad hoc. junio, tengo entendido. Claro, pero bueno, son aumentos ad hoc que el gobierno va haciendo, manejando las cosas a mi juicio sin un panorama integral, sin un plan integral que permita ver todo el horizonte, tanto ahora de la pandemia como después. Y dentro de eso se van tomando medidas. Bueno, acá, bueno, reforcemos un poco esto, le damos 6%, bueno, hagamos tal medida por aquí. Es un día a día, vamos viendo. Bueno, en ese sentido, ¿qué te puedo decir? Son ayudas sociales, no está mal, pero a mí me parece que lo que sí veo como una falencia es que el gobierno no está presentando todo un plan integral específico por todos los problemas que trae la cuarentena y la salida. O sea, tira ideas, toma acciones, algunas están bien, pero el programa ATP es lo mejor que hicieron, pero nuevamente hay que multiplicarlo por 4 o por 5 para que tenga real efecto. Y bueno, entonces estamos un poco, para mí, con una falencia en ese sentido, porque se genera mucha incertidumbre, se genera incertidumbre con el dólar, Claro. con la emisión monetaria. Es decir, no hay un plan claro y no está comunicado. Yo creo que no está comunicado porque no lo tienen, si no lo comunicarían. Entonces, acá tenemos falencias en todo el manejo macroeconómico, cambiario, financiero, monetario. Entonces las medidas son medidas aisladas. Uno no puede decir nada, si te dan 6% un jubilado, está bien, que no puedo criticar la medida en sí mismo, pero no está bien inscrita en un plan general. Bien, Rubinstein, bueno, muchísimas gracias por esta charla. La economía es el día a día. Lo que pasa es que con esta pandemia me imagino que no está en ningún libro de economía este tipo de circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que si bien no está, una vez que uno afronta esto, tiene que tener el plan general. Por supuesto, en el día a día, como en cualquier circunstancia, cambia, con pandemia o sin pandemia. Sí. Uno acá está pendiente de cuándo va a terminar o no la cuarentena. Pero quiero decir que el plan tiene que estar más claro, y puede estar más claro. No hay ninguna, los países lo van haciendo algunos con más claridad, otros menos claridad, pero cuanto más claridad se tenga, decir, bueno, durante la pandemia vamos a hacer tal cosa, vamos a asistir a las empresas todo lo que sea necesario. Ese es un mensaje, por ejemplo, en otros países se da ese mensaje. Después de la pandemia, bueno, va a quedar la economía con más deuda, con más emisión monetaria y vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces, si bien hay incertidumbre, y obviamente hay una incertidumbre sanitaria y de salud, podemos decir que la misión del gobierno es tratar de minimizar esa incertidumbre y que la gente tenga claro hacia dónde vamos, cómo se van a manejar los temas. Y eso, para mí, todavía falta mucho por clarificar. Bien. Gracias, Gabriel, por esta nota. Gracias por esta charla en esta tarde. Gracias a ustedes. Un abrazo grande, Gabriel Rubinstein, uno de los mejores economistas que tiene hoy la Argentina, un hombre de consulta, además también. Interesante la visión.